su presencia. Vamos a presentar la novela de Luis Muñoz Oliveira, Resaca, su segunda novela. Y estamos muy contentos de presentarla. Nos acompañan dos amigos, uno ausente pero está en camino. Y Daniel Espartaco Sánchez y Juan Carlos Reina en el extremo derecho, aunque es de izquierda. Y los tres autores de Penguin Random House, de literatura Random House, tres autores cuyos primeros libros se han publicado en este editorial y que la verdad me tienen muy honrado con sus libros y con su amistad. Resaca salió el año pasado y se ha presentado varias veces. Quizás esta es la última, cerramos con broche de oro en Minería. Y Luis Muñoz Oliveira se ha destacado desde la publicación del primer libro que salió en literatura random, Bloody Mary. Después publicó en Almadía un libro de ensayos y esta es, insisto, su segunda novela, Resaca. Le voy a pasar la palabra a Daniel Espartaco, que no está, así que Juan Carlos, tendrás que ser tú. Sí, Daniel no ha llegado, pero bueno. No, sí llegó, pero desapareció, pero habla de un buen novelista. Exactamente, habla de un buen novelista. Hay una cosa de las cosas más importantes que se me han grabado en la vida, ha sido en una charla de AA, de Alcohólicos Anónimos. Había un tipo viejo de unos 60 y tantos años que al momento de tomar la palabra en el estrado dice: eso que te hace sufrir, eso que te hace doler muy cabrón, en lugar de rechazarlo, lo tienes que abrazar, porque esa pinche dolencia es la que te va a salvar. Y obviamente después de AA sigo siendo un alcohólico, un borracho, pero cuando leí Resaca me recordó y me reprodujo muchos de los mecanismos que a través de la literatura queremos de algún modo utilizar para redimir la existencia humana. Yo leí Resaca hace creo que unos 6, 7, 8 meses, por insistencia de Andrés, mi editor, quien acaba de tomar la palabra, y me sorprendió la sofisticación con la que de algún modo traducía una realidad que yo en ese momento vivía muy cabrón, ¿no? Que era un problema de adicciones, de desmadre, que yo creo que todo mundo algún momento de nuestras vidas lo vivimos. Y de algún modo Resaca significó un medio para darle sentido a eso. Los personajes de Resaca, de algún modo, lejos de operar en un espectro literario, operan en un espectro físico. Es muy llamativo que cada escena de la novela desarrolla un aspecto en el que se desenvuelve uno o más personajes en situaciones donde físicamente están en peligro. Y en un peligro cotidiano. Están en el Parque de México, en la Condesa, están caminando las calles de Insurgentes, y sin embargo recupera, ¿sí?, la idea de que ese peligro latente de caer hasta el fondo de sí mismo y la oportunidad de redención que eso conlleva se presenta en cada instante.
En ese sentido, yo creo que Resaca es un libro necesario. Yo creo que es un libro que nos recuerda que en esta cotidianidad en la que se desarrollan esos pequeños infiernos, que quizá no son tan espectaculares como esos libros del narco, libros de, no sé, guerras en Medio Oriente, lo que sea. Todo empieza en un infierno personal con el que cada persona tiene que convivir y sobrellevar día a día. En ese sentido, yo celebro que Luis Brasi, como le decimos los amigos, recolecta y urde este entramado emotivo, este entramado emocional este entramado en el que se suceden estos actos, pero pensando que cada acto tiene un significado mucho más trascendente. O sea, realmente, obviamente, porque Luis es un filósofo, cada frase, cada acto significa un manifiesto sobre la posibilidad de redimirse como ser humano. Entonces, este personaje central, no sé si hayan leído ustedes la novela o el adelanto, trata de un tipo que lo abandona a su mujer, su gato también, su hija, que hay una espiral de alcoholismo durísima, una espiral durísima, y no encuentra ningún asidero hasta el final para darle sentido a esa debacle. O sea, realmente yo creo que es una gran metáfora de cómo en el mundo contemporáneo no encontramos formas de darle sentido a esas pequeñas tragedias cotidianas que al final de cuentas significan muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo celebro Resaca como celebraría cualquier esfuerzo monumental por darle sentido a ese día a día y esa vida cotidiana que vivimos quienes nos dedicamos a escribir, nos dedicamos realmente a traducir estos viajes de redención a través de la literatura, ¿no? Y en ese sentido, pues lo celebro y lo aplaudo y te felicito. Juan Carlos publicó el año pasado, en octubre, El Extraditado, una crónica periodística literaria sobre Benjamín Arellano Félix, y un hombre que también cayó muy bajo como el personaje de Resaca. Quizás el personaje de Resaca no tan bajo, obviamente, pero bueno, su libro también se encuentra aquí en la Feria de Minería y lo pueden ir a buscar rápidamente. Y ahora sí, Daniel Espartaco, que había huido, pero ha regresado, autor de Autos Usados, también publicado en Literatura Random House. Y que, por cierto, no le gustan las presentaciones, entonces es todo un honor tenerlo aquí presentando en Minería. Sí, bueno, creo que Luis lo hizo por maldad de invitarme a presentar su libro, porque he escrito en contra de las presentaciones y de las ferias del libro, y estoy aquí cumpliendo como una especie de doble manda, todo en el nombre de la amistad, ¿no? Bueno, y en parte porque cuando nos conocimos, parece que lo amenacé con un cuchillo. De plástico, de avión. La francachela, y al día siguiente... La peor amenaza que he padecido. Al día siguiente me dijo, oye, ¿te acuerdas que me amenazaste con un cuchillo? Y yo, ¿cómo? Entonces, de alguna manera, yo creo que por eso me invitó para hablar del libro, en cuanto a cómo el alcohol nos lleva a ciertos estados de inconsciencia. Bueno, es interesante hablar de Resaca. Me parece un libro que está en una doble clave. Como el señor aquí es filósofo y además pues gusta de leer a los griegos, hay una especie de sincronía entre dos temas que aparentemente serían irreconciliables, como se percibe la literatura mexicana actual, en la que o tendemos hacia una especie de purismo o tendemos hacia una especie de exaltación de lo cotidiano. Entonces,
de la violencia, en el caso del narcotráfico. Y bueno, lo que hace Luis es mezclar una serie de elementos, ¿no? Por un lado está el elemento mítico, religioso, incluso filosófico, que está en el libro. Bueno, a lo mejor nada más yo lo vi. Y por otro lado está la vida cotidiana en la Ciudad de México en la segunda década del siglo XXI. Y los males que esto conlleva. Traje un acordeón con algunas anotaciones y hay cosas que me gustaría resaltar de este libro. Por un lado está presente cosas de la Ciudad de México que a mí me gustan muchísimo y que los escritores tienden a despreciar. Por ejemplo, una gran parte de la novela transcurre en un bar de Sambors, que a mí me gustan mucho los bares de Sambors, entonces fue una novela que incluso una parte se leyó en un bar de Sambors y era como estar ahí. Incluso creo que fui buscando ahora sí que el mundo físico que describe Luis es muy localizable en la Ciudad de México, y uno podría hacer como una especie de tour de esos que te piden en Bellas Artes, ¿no? Así como el tour de la novela Resaca. Entonces fui al Sambors, donde sospechaba que transcurría esa parte de la novela de Luis, y me enojé muchísimo porque no me respetaron el 2x1, que es de 8 a 10, y decidí que ya no voy a volver a ese Sambors jamás. Entonces, pero el protagonista, bueno, sinopsis de la novela, es un hombre que lo cree tener todo. Es un hombre de clase media, profesionista, un médico que tiene una vida aparentemente perfecta. Es un hombre que está satisfecho de sí mismo. Es decir, el típico ejemplar de clase media de la Condesa que cree que absolutamente nada pasa a su alrededor más que su propia vida. Y de la noche a la mañana, por una serie de incidentes, este hombre empieza a perder todo lo que ama. Primero su hija, que se va con un pelafustán a Barcelona. Luego su esposa, que resulta que lo engaña. Y luego pues tiene un accidente en el que es la parte más emotiva de la novela, tengo que decir, en el que la gata se deshidrata, tiene tifus felina y bueno, no la pueden salvar, ese tipo de cosas. Y este hombre empieza en un estado de alcoholismo, y finalmente se encuentra a sí mismo, bueno, no es que esté contando el final de la novela, por medio de la filosofía. Ahora sí que es la consolación de la filosofía, pero lo interesante de Luis es que está escrita en un tono, la novela está escrita en un tono satírico, está escrita en un tono humorístico. Los debrayos filosóficos del personaje Pablo a veces son sumamente, pues, no sé, básicos, y esa es la sinopsis. A mí me gustaría resaltar elementos de la novela que son rescatables. Uno de ellos es justamente la manera honesta como Luis aborda la violencia en México. Estamos en un punto en el que pues, todo el mundo quiere escribir sobre la violencia en México, y lo que hace Luis es hacerlo de una manera ahora sí que honesta, porque la violencia aparece siempre de una manera tangencial, está en las noticias. Mientras este tipo tiene su vida perfecta, pues hay fosas comunes, decapitados, ahorcamientos. Y en el momento de su caída, en la locura del alcohol, la violencia está ahí, y él tiene ahora sí que su participación en esta, pero no lo voy a decir porque sería como venderla, luego ya no la van a querer comprar. Y aquí hay varios temas que Luis maneja muy bien porque los conoce. Uno de ellos es, pienso, Job, el hombre que lo tiene todo y de pronto ya no tiene absolutamente nada. Claro, el Job de Luis es un Job que se refugia en el alcohol. En algún momento entra en una especie como de locura, que me recuerda muchísimo a algunos instantes de la novela de Saul Bellow Herzog, en el que el personaje entra en una especie de locura, en el que está escribiéndose a sí mismo. Tiene una libreta donde está escribiendo sus pensamientos totalmente ilógicos. Otra cosa que tiene la novela es el tema de la caída. ¿Qué tan bajo podemos llegar a caer? Es un tema literario muy antiguo, un tema del arte, un tema del cine, es un tema de la vida cotidiana. Todos los que nos hemos levantado del cruidismo un día y volteamos a ver a nuestro lado,
nos encontramos con una sorpresa. Conocemos muy bien ese tema. No, tú no digas. El tema es, pues, obviamente, la resaca. A mí me llegó mucho la novela. Supongo que a Juan Carlos también. Yo estaba en un momento así como temblando. Tuve que irme por una Tecate Light al Oxxo para seguirla leyendo. Y hay una cosa interesante de la novela, cómo toda esta contemporaneidad de la que les estoy hablando se mezcla con los temas griegos. Creo que el tema central es la ibris, o sea, el ibris, no sé cuál sea el género. Hay una especie de caída que viene del ibris, que como cualquier persona que haya leído a los trágicos griegos o haya leído a Aristóteles sabe que el héroe de la tragedia cae porque su pecado, o su ibris, porque los griegos no conocían el equivalente a nuestro pecado, es la soberbia, es el hombre que no se conoce a sí mismo, que es uno de los temas que Luis maneja ahí de una manera graciosa. Este personaje pues agarra así que una edición por de los diálogos de Platón, la que todos llevábamos en la prepa, y dice, en algún lugar decía Sócrates, conócete a ti mismo, y empieza a buscar en este libro, inútilmente porque Sócrates pues nunca lo dice, era lo que estaba en el oráculo de Delfos. Después de esto hay otros temas míticos religiosos y después filosóficos que voy a hablar. Uno de ellos es la peregrinación, ¿no? Este personaje en medio de su locura emprende una peregrinación, pero no es por la ruta de Santiago ni a Chalmas, sino que pues se va a la casa de su mamá, ¿no? Y él hasta juega un poco con esta idea de la Tonatzin, creo que, y es una parte que me gusta mucho en la novela, donde él va caminando por toda la avenida Revolución y va describiendo lo que es la Ciudad de México, y llega hasta Mixcoac, se toma unas chelas en la Flor de Valencia, para que vean que... El nombre no estaba, ¿verdad? El nombre no estaba, pero bueno, yo viví en Mixcoac pues, muchos años, entonces conozco ahí el lugar. Y, me han contado. Y entonces este personaje empieza una búsqueda, y lo interesante aquí de Luis es cómo estos temas aparentemente manidos, él los retoma con un sentido del humor, un humor muy chilango. Ahora sí que es una novela chilanga, y pues hacen falta de pronto, ¿no?, las novelas chilangas. Hubo una época en la que la gente se quejaba de que todas las novelas eran chilangas, y ahora yo me quejo de que todas las novelas eran del norte, ¿no? Entonces, bueno, y para seguir hablando más bien de él, porque ahorita me va a pichar unas cervezas, voy a decir que es una novela que funciona como deben de funcionar todas las novelas, es decir, hay un nivel filosófico, metafísico, que es la búsqueda de este hombre, hay un nivel individual, es decir, Pablo es un personaje verdaderamente despreciable, que tiene esta caída y tiene esta búsqueda, y hay un nivel social en la novela, y esto es una cosa que me parece que cada vez más escasea. Yo creo que toda novela tiene que tener estos tres niveles, ¿no? Los personajes, lo metafísico, y bueno, lo social. Y aquí hay una crítica, no sé si él se lo haya propuesto, yo creo que sí. Hay una crítica a la clase media del DF, específicamente la clase media, no sé, puede ser de la Condesa, pero también de Nápoles, Narvarte, de cómo esta clase media vive en una especie de individualismo, en una especie de burbuja de autosatisfacción, y cómo, a la manera como funciona la literatura medieval. Pensé mucho cuando leía la novela de Luis, y no lo digo en un sentido despectivo, pensé mucho en cierta literatura moral, cierta literatura didáctica medieval. Pensé incluso en la danza macabra en su momento, como el personaje que está todo el tiempo engreído, pagado de sí mismo, sufre la caída, y en ese sentido Pablo me parece que es como una especie de, creo que ahora se usa la palabra avatar, por decirlo, de la clase media en el DF, que todo el tiempo está siendo bombardeado con noticias de muertos, desaparecidos, fosas comunes, y no pueden salir nunca de esa rutina. Sin embargo, Pablo, como lo hace, y a lo mejor ya estoy exagerando mucho en mis interpretaciones,
como lo hace Lanzarote en la búsqueda del Greal. El Lanzarote al principio de la búsqueda del Greal es un personaje que está totalmente pagado de sí mismo, y cuando le toca, intenta o quiere tener la visión del Graal, se le niega, y él tiene que hacer una especie de viaje de ermita en ermita, ayunando, para poder ya ni siquiera ser merecedor de la visión del Graal, que le está negada para siempre. En este caso podría ser el conocimiento, y una parte de la búsqueda del Graal es ahora sí que Lanzarote rasgándose las vestiduras, mientras los otros caballeros tienen o no éxito en la búsqueda del Graal. A ver qué más puse aquí en mi acordeón. Creo que ya lo puse casi todo. Bueno, hay una doble tragedia, y bueno, finalmente lo que me gusta de la novela, y no quiero platicar el final, pero es que hay una especie de vuelta de tuerca en la novela, y uno podría creer que la tragedia de Pablo es haber perdido a su esposa y a su hija y al gato, y todo lo que él, toda la seguridad que tenía, pero en realidad la tragedia de Pablo es que intenta convertirse en un filósofo, y es una parte muy chistosa en la novela donde él se viste como Sócrates, se pone unas, y anda por ahí en el parque, ¿es España? En el Parque México, filosofando como en Atenas. Incluso tiene un altercado con unos policías que le dicen: órale joven, no grite. ¿Qué es lo que le pasaría a Sócrates ahora, no? Pues terminaría ahí en el Torito. Por escandalizar. Por escandalizar, falta cívica. Y la tragedia de Pablo finalmente es, y no sé si me equivoco, de que cuando él ya logra de esta manera totalmente cómica dedicarse a filosofar, dejar su carrera de medicina, él empieza a predicar sobre el humanismo en una sociedad que, nos la muestra Luis, cada vez está más deshumanizada. Predica sobre el humanismo, sobre la tolerancia, sobre un montón de cosas que tú has de predicar en tus clases de ética. Y al final, no, al final lo que vemos es una novela que acaba en la desesperanza absoluta. Bueno, estoy contando el final, spoiler alert. Pero sí, creo que lo valioso de Resaca, ya para terminar, es que es una novela donde se pueden extraer todas estas lecturas, y que él es lo suficiente amañado como para no mostrárnoslas de una manera tan obvia, ¿no? Sino que se vuelve una especie como de viaje, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario. Esperemos que no sea tu última presentación, Daniel Espartaco, para tu fobia. Ha salido muy bien librado. Luis, o no sé si Juan Carlos o alguien, o sí, Juan Carlos, ¿tienes algo por ahí en el bolsillo que quieras agregar? Yo creo que es muy importante en la novela recalcar que es una especie de registro de caída. Es muy importante advertir que Pablo, este personaje, de algún modo está no solo cayendo a la vorágine de sí mismo, sino que también está cayendo y también pensándose a sí mismo en la caída. En ese sentido, yo creo que Luis, que como decía hace unos minutos y también comentaba Daniel, hace de algún modo hace uso de este recurso, ¿no? de la filosofía para poder de algún modo interpretar y de algún modo personificar a Pablo como también alguien que está intentando dar sentido a esa caída. Entonces no nomás es de algún modo la narración de ese tipo que está constantemente en una vorágine, en una espiral, cayendo al fondo de sí mismo, sino que también es alguien que está en ese mismo viaje interpretándose a sí mismo, ¿no? Y dándole sentido de alguna manera. Entonces, en ese sentido, Resaca también es una suerte de mapa de asideros en donde Pablo, o el lector realmente, intenta cogerse de algo, vamos, para poder de algún modo
no justificar, pero de algún modo redimirse, como decías hace unos minutos, de esa pérdida de sí mismo, ¿no? Agregaría nomás eso, ¿no? Pero Luis, tú eres el que más bien nos podrías comentar más al respecto. Agradezco sus palabras y su presencia, especialmente, bueno, de los dos. Reina viene de Tijuana, ¿no? Digo, lo topé, tuve la suerte de que iba a estar estos días en la Ciudad de México y entonces nos puede acompañar, pero gracias por estar aquí. Y Espartaco, que ha prometido nunca más estar y que afortunadamente estuvo y además se tomó todo el trabajo para leer y darnos unas interpretaciones con las cuales yo concuerdo casi absolutamente o del todo, ¿no? La novela se trata justamente de eso, de un personaje que tiene todo y de pronto no tiene nada y se da cuenta de cómo el sentido de la vida no se trata de creer tenerlo todo. Y eso pues es una parábola obvia que está contada en muchas historias. Me viene a la cabeza Siddhartha de Hermann Hesse, que no lo había pensado y ahora que tú hablabas me vino a la cabeza, ¿no? Este tipo que está ahí viviendo entre sedas y lujos y de pronto tiene que salir al bosque a buscar su ser. Pues bueno, Pablo, el personaje de esta novela, le pasa más o menos lo mismo. Él vive en una burbuja donde nada parece necesario, porque ya según los planes de su vida ya realizó todo lo que tenía que realizar y lo único que tiene que hacer es que el agua desemboque en el lugar donde tiene que desembocar, y de pronto, porque son pequeñas tragedias, como decía Juan Carlos, la vida se puede descarrilar fácilmente, y entonces este tipo que no estaba preparado más que para realizarse, de pronto después de la realización viene la caída, y eso es una de las cosas que yo quería retratar aquí. Es decir, no es el fracaso del que va caminando hacia la realización, sino que es el fracaso del que ya se realizó, según él. Y entonces, pues eso en algún sentido sí es un señalamiento hacia todos nosotros, al menos desde las preocupaciones que me dan vueltas en la cabeza, de cómo me parece a mí que no existe ese momento donde ya pasamos del otro lado de la barda, ¿no? Ya subí, o sea, en eso es ese Job al que siempre se le va a caer la piedra. No veo cómo se puede ser humano y creer que ya estamos parados en la barda solo para ver los home runs. Quizá eso sería muy cómodo y muy placentero, pero hemos caminado como sociedad a justo lo contrario. Casi nunca se detiene la historia personal y la historia humana. Entonces este tipo que de pronto se topa con la desgracia, que además son desgracias pequeñas, se le va la hija. ¿A quién no se le va la hija? La esposa lo deja. Bueno, a veces las esposas te dejan, o los esposos dejan a las esposas, o los esposos dejan a los esposos, o como sea. Y se le muere la gata. Sí, los gatos se mueren. Digamos, alguno un poco más conocedor de la vida podría decir, qué tonterías las que llevan a este pobre tipo a la desgracia. Pero a mí me parece que son justamente esas pequeñas desgracias las interesantes de contar. Digo, también las grandotas, pero estas pequeñas son muy interesantes. Y este tipo, a partir de estas pequeñas desgracias, se tiene que enfrentar a sí mismo y a la vida, porque además sigue siendo joven, tiene 40 y tantos años, y a los 40 y tantos, que él creía que simplemente tenía que seguir dejando que el tren llegara a la última estación, se da cuenta que siguen existiendo bifurcaciones en el camino y que tiene que escoger. Y entonces él, de esa caída terrible que ya decía, terrible en sus términos, pero terrible igualmente, ¿no? De esa caída terrible tiene que redimirse, tiene que levantarse. Entonces la novela tiene una buena parte de lucha por ser quien quiero ser, en palabras de Pablo, ¿no? Pero Pablo tiene el problema de que no sabe ni siquiera quién quiere ser. Entonces esa doble búsqueda que enfrentamos los seres humanos, ¿cómo diablos vamos a luchar por quien queremos ser si no sabemos quién queremos ser? Y entonces esa lucha pues nos obliga, es un estar luchando, y entonces cuando estamos convencidos de quién queremos ser, y entonces empezamos a caminar hacia allá, nos damos cuenta que ese que queremos ser no queremos ser, y entonces ya malandamos el camino, y bueno, Pablo está justamente en eso, y se refugia en la filosofía como los inocentes. Los inocentes se refugian en la filosofía o en la religión, o en el deporte, o en las apuestas, ¿no? No sé, ¿no? Voy a ganar la lotería y voy a realizarme, o voy a creer en Dios y voy a seguir voy a rezar hacia la Meca todos los días y ojalá eso me indique el camino, o voy a leer a Sócrates y voy a seguir todas sus reglas para ver si me encuentro.
no hay recetas, y las recetas no están ni en la filosofía, ni en la religión, ni en el deporte, ni en las apuestas, ni sé dónde están. Si hubiera recetas, seríamos todo menos humanos, seríamos otras cosas, seríamos perros, y yo quiero mucho a los perros, ¿no? Pero a los perros es más fácil entrenarlos, es más fácil hacerlos que sean felices, o al menos eso creemos, ¿no? Porque un día nos dijimos que cuando mueven la cola están felices, quizá están tristísimos, quizá mientras más mueven la cola más están pensando en Aristóteles, ¿no? Ahí están moviendo la cola y, ¡ay, quién soy yo, quién soy yo! Y mientras más mueven la cola es, ¿quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo? Y nosotros decimos, ¡ay, qué bonito, chiquitín! Qué bueno que estás contento preguntándote quién eres tú, ¡wow, wow, wow! Pero al menos desde nuestra perspectiva, los perros son felices, mucho más felices que nosotros, que estamos ahí por la vida preguntándonos, ¿quién diablos quiero ser? ¿Por qué quiero ser ese? ¿Y cómo le hago para ser ese? Eso es lo que le toca a Pablo, caminar a sus 40 y tantos. Y curiosamente es lo mismo que le toca a su hija, la hija que se va a vivir a otro país tiene 18 años. Pero lo que pasa es que a mí me parece que es bastante estúpido, perdón por la palabra, creer que solo los adolescentes no saben quiénes son ni a dónde tienen que ir. Digamos, quizás la primera vez que como seres humanos nos enfrentamos a esa decisión, pero eso se va a repetir a lo largo de la vida. Quizá tendría que llegar el momento, y ya estoy hablando de otra cosa, ¿se dan cuenta? Pero tiene que ver con la novela. Tendría que llegar el momento en la vida donde, ¿por qué diablos los viejos tienen que ser sabios? Quizá Pablo lo dice por ahí, lo que pasa es que no lo recuerdo tal cual, pero creo que sí lo dice. Estoy casi seguro, dice Pablo, pero bueno, ahí sí estoy yo detrás, ¿no? Que la mayoría de los viejos no son sabios. Eso del papá pitufo sabio es una tontería. La mayoría de los viejos son mezquinos. Son los hijos de más vieja, ¿no? Es mentira que la vida nos hace sabios. Yo no sé de dónde salió eso. Quizá hay ciertos tipos de vida que nos hacen sabios. Quizá. Tampoco lo sé. Porque tampoco estoy demasiado entregado a las creencias religiosas, ya sean cristianas, católicas, pero tampoco el budismo. No me parece que haya vías obvias para volverse sabio. Tampoco creo que la filosofía nos haga sabios. Y entonces, obviamente, sin querer quemar el desenlace de la novela, una cosa que sí está presente en toda esta búsqueda es si es posible o no la redención. Pablo al final es un tipo, y por ahí va la peregrinación también, ¿no? Es decir, ¿podemos o no podemos redimirnos? Redimirnos de cualquier cantidad de cosas, ¿no? De nuestros pecados o de nuestra estupidez. A mí me parece que la respuesta es no. Incluso me parece que la redención es demasiado, es enfocar mal el camino. No hay nada de qué redimirse y no me parece que sea posible redimirse. Y eso es parte de la pregunta que hay detrás de la novela. Entonces, al final, después, por ejemplo, todo lo que bien dijo Espartaco, pues sí, se va contando la violencia del país muy tangencialmente, porque a mí me parece que esa es la forma en la que tenemos que contarla. Es decir, esta no es una novela donde la violencia tiene que suceder, pero tampoco podemos abstraerla de la realidad social. Entonces, los periódicos y las noticias, cuando aparecen, pues ahí está la violencia que es evidente. Eso no se puede abstraer. Tampoco podemos abstraernos de los pensamientos de este tipo que al final de cuentas podría parecernos profundamente mediocre, ¿no? Mediocre porque tenía una idea de la vida demasiado trivial. Y sin embargo a mí me parece que por más supuestamente sabia que sea una idea de la vida, sigue siendo mediocre y trivial. Y entonces esos no tendrían que ser las categorías a partir de las cuales juzgáramos la vida de las personas, tendrían que ser otras. Quizá la capacidad de ser feliz es mucho más importante que la profundidad de las ideas. En eso el perro, sí es cierto que el perro cuando mueve la cola es feliz, todos tendríamos que mover más la cola, ¿no? Y quizá la canción aquella de a mover la colita podría ser un buen colofón, ¿no? A ver, a mover la colita, si no la mueve, ¿no? Etcétera. No me voy a poner a cantar aquí, a menos que invitáramos a nuestros amigos, Rapea, ¿no? A mover la colita. Pero bueno, si mover la colita nos hiciera más felices, todos tendríamos que mover la colita. La cosa es que esas recetas no están en ningún lado y eso es parte de lo que yo quiero representar en la novela.
Ahora, el personaje podría haber sido un personaje mucho más interesante. Lo que pasa es que hacer personajes más interesantes a veces podrían desviar la intención franca y fundamental de esta historia, que es, eso es una cosa que le pasa a todo mundo, no a los interesantes nada más. Entonces, le puede pasar a James Bond, a Indiana Jones o a los personajes al estilo Dostoyevsky como Raskolnikov o Alyosha Karamazov, pero también le puede pasar a Pablo Palacios, que es un médico cualquiera de la colonia Condesa, que parece que tiene una vida normal y de pronto se le cae a pedazos por muchos motivos, porque no hay vida normal y porque la desgracia siempre está a la vuelta de la esquina. Quien crea lo contrario, no sé dónde vive. Y no se trata solamente de la violencia, también en Suecia, en Suiza y en Finlandia hay tragedias de otro tipo, pero las tragedias, una vida humana sin tragedia no es tragedia, ¿no? Y no sé, ya me estoy alargando. Sigue. No sé cómo vamos de tiempo. Muy bien. Otra cosa que traté de plantear en esta novela era si era posible o no contar la historia de unos personajes completamente normales. A mí me parece que obviamente sí, y no estoy inventando ni descubriendo absolutamente nada, pero me parece que es muy importante que tratemos de hacer literatura de muchos puntos, ¿no? Entonces ya decía Espartaco que antes se quejaban de la cantidad de novelas chilangas que había porque todo pasaba en la Ciudad de México, ¿no? Todas las novelas de las décadas 40, 50, 60, 70 incluso, ¿no? Ahí está me acuerdo ahora del Vampiro de la Colonia Roma, una gran novela de Zapata. Bueno, esas son novelas obviamente chilangas, y de pronto llega el boom de las novelas no chilangas, ¿no? Y ahora casi que hacer novelas, ahora da un poco de risa, pero los outsiders somos los que hacemos novelas chilangas en vez de estar en el mainstream del norteñismo, y lo digo frente a dos norteños, no crean que lo estoy diciendo, o sea, uno es de Chihuahua y uno es de Tijuana. Los traje aquí para decirles, hay alternativas a su literatura. Nos vemos a la salida. Y todavía decía que le iba a invitar unas chelas, ¿no? Le dio al grano Espartaco cuando dice que la novela se parece un poco a Herzog de Saul Bellow. Se parece a Herzog sin duda alguna, y sobre todo a otra novela de Bellow que se llama Seize the Day o quizá Carpe Diem, que está publicada en Random, que es una gran novela y es una novela breve. Es una novela breve de 120 páginas donde un tipo llega a Manhattan a pedirle a su papá, que es millonario, que le ayude a sobrellevar su vida, sobre todo a pagar sus deudas inmediatas. Humbert se llama el personaje, ¿no? Que no es el Humbert de Lolita. Y es una novela donde el tipo, pues, su padre lo manda inmediatamente a la mierda, y entonces el tipo sale a caminar por Nueva York y se va enfrentando a su vida, a una vida mucho más mediocre todavía que la de Pablo, y el final es maravilloso. No se los voy a, o sí, se los cuento, ¿no? El tipo en su caminar por Manhattan de pronto termina llorando en el velorio de un desconocido, lo cual es una hermosa imagen, ¿no? El tipo pues ve una fila, se mete, entra y llora en el ataúd de un tipo que no sabe de quién es, y eso nos habla también un poco de cómo es nuestra vida, ¿no? Pues de estas almas solitarias en urbe, ¿no? No me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero más o menos somos algo similar. Entonces, bueno, esas son quizá algunos de los fantasmas que hay en las novelas, y luego en las novelas hay otros hay fantasmas que uno ni siquiera se da cuenta que están ahí. Y entonces, no sé si me alargo más, mejor que Andrés nos diga alguna cosa, ¿no? Bueno, y solamente que empecé y no me detuve en eso porque ya estaba emocionado. Le quiero agradecer mucho a Andrés, y además esta mesa justamente está compuesta de tres personajes a quienes Andrés nos abrió la puerta en la editorial, y entonces pues da mucho gusto que algunos años después, ya son varios años después, pues seguimos aquí, seguimos juntos, y parece que las cosas van caminando fenomenal. Andrés tiene, o al menos eso me gusta creer, tiene buen ojo. Y además va a ser papá. Por cuarta vez. Pero bueno, aquí el bebé que celebramos es el tuyo. Tiene el mío lo celebraremos en 5 meses y medio.
y 2 horas, y quizás unos segundos. No, yo también estoy muy contento justo de que se hayan reunido aquí de manera no azarosa, porque Luis fue el artífice de esta reunión y su libro Resaca es el que los convoca. Pero sí, de alguna manera, que estén juntos hoy con Resaca y El extraditado atrás y Memorias del hombre nuevo, que saldrá en unos meses, de Daniel Espartaco, también me parece bastante sintomático. Solo decir que es muy difícil ser escritor y publicar un libro y luego un siguiente libro, y el tercero quizás es todavía más complicado. Y celebro la carrera de resistencia que están teniendo los 3 escritores y todos los que de su generación. En particular, de Bloody Mary a Resaca, Luis siento ha crecido muchísimo y tiene temas hermanos en los 2 libros, pero Resaca sin duda para mí profundiza en el tema de la caída, y lo hace con un estilo y una literatura mucho más depurada y más afinada, y con ese humor que comentaban en algunos de los pasajes de la novela, que realmente le da mucha frescura al libro y lo hace tener este sentido medio tragicómico que vive el personaje. Y las preguntas que lanzaba Luis hace un segundo están en ese libro, y a mí es lo que más me cautivó en el primer manuscrito y luego en los siguientes que fuimos trabajando. Todavía el interés por estas preguntas que siguen vigentes y que se siguen narrando, y que la forma es la que los hace que sean diferentes y que sean más, que nos lleguen al día de hoy. Entonces celebro que estas preguntas que se han hecho hace tantos siglos, Luis las vuelva a tomar y nos las cuente hoy en día de una manera tan elegante y sincera. Es una novela sincera, y eso me gustó mucho desde el principio. Te voy a volver a pasar la palabra, Luis Muñoz. Bueno, ahora que se habla un poco de la sinceridad, están los artificios literarios, ¿no? Y no lo digo en términos peyorativos, pero hay de artificios, déjenme ponerlo así. Y yo quería hacer una gran fiesta sin demasiados fuegos artificiales, déjenme usar esa metáfora. Porque ese es el tipo de literatura que a mí me gusta. No estoy diciendo que la otra no tenga sentido, ¿no? Esos cambios. Hay vueltas de tuerca en las novelas y vueltas de tuerca en las novelas, depende de cuántos grados gire la llave, ¿no? A mí me gustan los que son más moderados, más invisibles, más que apenas gira el barco cuando va navegando y la madera ni siquiera se escucha. Ese es el tipo de narración que me gusta a mí leer y contar. Y obviamente tiene sus dificultades. No estoy diciendo que las otras sean más fáciles, obviamente quizás son más difíciles. Hacer un cambio, un giro de tuerca radical para que sea verosímil, sí necesitas no sé qué tipo de artimañas utilizar. Los giros más sutiles son más verosímiles, ¿no? No me acuerdo quién era el que decía que la ventaja de la vida sobre la ficción es que que la ficción tiene que ser verosímil, ¿no? Y la vida no. O sea, si a un tipo le sale, el otro día leí una noticia que nació un bebé embarazado. Bueno, ni siquiera, o sea, no puede ni terminar la noticia, me parece completamente estúpido, pero quien crea que puede contar esa novela está loco. En cambio, basta que el periodista vaya y constate que el bebé nació embarazado para que sea verosímil su historia, ¿no? Entonces, bueno, hay de ingenierías a ingenierías en las novelas. Y lo que yo intenté en Resaca, es hacer una ingeniería con pocas vueltas de timón, para decirlo de alguna manera, ¿no? O con giros muy poco radicales. No me gustan, no es que no me gusten, es que no quería practicar las piruetas ni la acrobacia. Esta era más un camino de
de trenes o de orugas, no por la lentitud, ¿no? Sino por la forma en la que se pueden desviar en el camino. Y eso obviamente también tiene sus propias dificultades, ¿no? Una que quizá es la que más me tuvo dándole vueltas a la historia, es cómo diablo se hace para que un personaje aburrido no aburra al lector. Eso es, digo, no, obviamente hay en la historia de la literatura hay muchos personajes aburridos, que no tienen ninguna gracia, que sin embargo son maravillosos, ¿no? Pero sin embargo, pues tiene su propia gracia lograr que un personaje que no tiene nada, ningún atributo sobresaliente, le llame la atención al lector. Eso es algo que quienes hacen películas hollywoodenses, no tengo nada contra Hollywood, bueno, déjenme cambiar la palabra, películas espectaculares, pues tienen muy claro, la mejor forma de llamar la atención son volcaduras de coche y mujeres con curvas, ¿no? Esa es la forma más fácil de llamar la atención del espectador común y corriente. ¿Cómo diablos le haces para llamar la atención del espectador cuando tu personaje no tiene grandes curvas ni vueltas de coche? Y esto va ajeno a la literatura cuando no hay grandes giros. Pues esa es una búsqueda, y son búsquedas del escritor para tratar de contar cierto tipo de historias, ¿no? Entonces, hoy día en el panorama, voy a decir nacional, aunque obviamente podría ser internacional, pues nos topamos con muchos tipos de literatura, ¿no? Hoy estamos ante los narradores, tenemos que decidir cuál es la literatura que nos gusta, y tenerlo claro ayuda, y me parece que también le ayuda al público lector. O sea, es bueno saber que a quien vas a leer escribe de la forma en la que escribe. Entonces habrá unos a los que les gusta cierto tipo de literatura y otros a los que les gusta otra. Yo me voy encaminando más hacia esa literatura de la vida cotidiana, que la literatura del gran, de lo extraordinario, ¿no? Lo cual es, las dos, yo no digo que las otras no sean interesantes, ¿no? Hacer un personaje extraordinario que valga la pena también es muy complicado. Hacer un personaje cotidiano que valga la pena, pues también es complicado. Las dos son complicadas. Si la literatura fuera fácil, habría más buena literatura, ¿no? No sé si mis compañeros de mesa quieren cerrar con palabras hermosas hacia mí. No, digo, ya que nos reunimos a hablar de mi novela, pues por favor terminen con alabanzas. Confieso que es muy difícil, es algo que ya habíamos platicado Luis y yo, es muy difícil presentar el libro de un amigo porque no sabes si va a ser un buen libro o no, entonces uno se compromete. Pero realmente a mí Resaca me parece que es una gran novela, porque justamente como mencionaba Andrés y Luis, en la honestidad en la que es un registro honesto en el que está escrito, me parece que realmente está hablando de cosas importantes. O sea, yo invito a todos ustedes que puedan comprar la novela, leerla, y estoy absolutamente seguro que van a identificarse de algún modo, porque lo que está contando no es algo que está, justamente como decías Luis, ¿no? O sea, no es esta literatura de sus grandes temas. O sea, sí es un gran tema, pero inherente a la cotidianidad, que puede ser no solo de la Condesa, de la colonia Chapultepec en Tijuana, o de Zapopan en Guadalajara, o en puto Kensington en Londres, güey, ¿sabes? O sea, es realmente un viaje muy personal, un viaje muy, muy cabrón, o sea, a partir de cosas que son como aparentemente muy superficiales, como tú decías, ¿no? No es la gran tragedia, y sin embargo, marca paradigmas muy cabrones de existencia. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran libro, lo celebro, a mí me encantó, güey, creo que es, realmente, güey, creo que es una gran novela, güey. Y en ese sentido lo celebro y te aplaudo, hermanito. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias aquí a nuestros escritores, Luis, Juan Carlos y Daniel. Resaca está aquí afuera, la pueden comprar con
además un pequeño descuento creo, espero. Y bueno, nos vemos en la siguiente presentación. Muchas gracias por venir y recomienden leer siempre. Hasta luego.